Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Según la UNCTAD, el comercio mundial alcanzó en 2024 la cifra récord de $33 billones, siguiendo una tendencia creciente en los últimos años que ha sido impulsada principalmente por el aumento de la compra y venta internacional de servicios. Pero esta tendencia muy probablemente cambiará en 2025 como resultado de los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos. 25% a todas las importaciones provenientes de Canadá y México, 20% de aumento a las de China, 25% sobre todas las del aluminio y el acero, que afecta principalmente a México, Canadá, Brasil y la Unión Europea. 25% a los países que le compren petróleo o gas a Venezuela, 25% sobre todos los carros importados y la amenaza de un 200% a los vinos europeos. Estas cifras, que hasta hace poco eran propias de épocas anteriores a la globalización, son los anuncios con tono de amenaza que ha hecho el presidente Donald Trump en poco más de 2 meses de haber sido reelecto. Los aranceles parecen ser, junto con la aparente disminución del gasto y la inversión públicos, las medidas económicas favoritas del actual gobierno estadounidense. Con la promesa de reindustrializar su país y crear más empleo para los estadounidenses, el presidente Trump busca hacer más competitivos los precios de los productos hechos en Estados Unidos al encarecer el de los importados. Algo que prima facie tendría sentido. Sin embargo, en la realidad económica, que es muy compleja, estas medidas lógicas suelen ocasionar problemas muy graves. Trump trata de hacer más atractiva su promesa de la reindustrialización, afirmando que el costo de los aranceles lo asumirán los productores de los bienes sobre los que Estados Unidos cobra estos impuestos. Esta afirmación difícilmente supera una comprobación de realidad, dado que el costo de los aranceles no lo pagan los exportadores, sino los importadores, y estos se lo cobran, a su vez, a los consumidores. Además de incrementar la producción industrial y el empleo en su país, Trump ha prometido que los aranceles llenarán las arcas federales y crearán un efecto en cadena que hará crecer la economía de su país. En otras palabras, los aranceles son la piedra filosofal para hacer grande a Estados Unidos nuevamente. Como era de esperarse, los aranceles anunciados por el gobierno estadounidense no han sido bien recibidos por los países afectados por ellos. Canadá, China, los países de la Unión Europea y México han anunciado el aumento de sus aranceles a las importaciones provenientes de Estados Unidos. Todo esto hace parte de una guerra comercial que Estados Unidos le declaró a China desde que Obama fue presidente y que Trump ha extendido incluso a sus aliados más cercanos. La guerra comercial no se limita al ámbito económico, trasciende al político y está afectando las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, con sus vecinos y también, por supuesto, con sus rivales. En opinión de muchos economistas, los aranceles alimentarán la inflación estadounidense, precisamente el pecado económico que más le criticó Trump a Biden durante la pasada campaña por la presidencia y que llevó a muchos estadounidenses a votar por el candidato republicano. Además, está generando una incertidumbre que solo en los últimos días ha provocado la caída de los 3 principales índices bursátiles estadounidenses: el Nasdaq, el Standard & Poor's y el promedio industrial Dow Jones. Para entender la lógica detrás de los aranceles, el impacto que estos pueden tener sobre el comercio y sobre la economía en general, y las implicaciones no solo económicas, sino también políticas de este tipo de medidas, en un mundo que no se recupera por completo de la pandemia, nos acompañan. Desde Bogotá, Tatiana Helves y Javier Garay, de la Universidad Externado de Colombia. Desde Montevideo, Nicolás Pose, de la Universidad de la República. Y desde Berlín, Eric Bear, de la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas. Tatiana, segunda vez que nos vienes a acompañar, esta vez
no vamos a hablar tanto de China, pero sí, bueno, ya veremos. Spoiler alert, China aparece en algún momento. Pero Tatiana, muchas gracias por acompañarnos. Hola César, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y también en estudio está mi colega y amigo Javier Garay, con el que hemos hablado largamente sobre temas de Estados Unidos y también, por supuesto, temas de economía internacional. Javier, bienvenido. Buenos días, César, muchas gracias por la invitación. Qué bueno de nuevo compartir con Tatiana, con Nicolás y con Eric, que por fin lo estoy conociendo, así sea a la distancia. Bueno, y Nicolás, tú estás en Montevideo. Estoy en Montevideo, César, un gusto estar con ustedes compartiendo este episodio. Bueno, y mi pregunta ineludible en este podcast Coordenadas Mundiales, ¿qué tal el clima en Montevideo, Nicolás? Bueno, en este momento estamos con un clima agradable, tenemos unos 25 grados, así que un lindo día para disfrutar unos mates como nos gusta a nosotros acá. Bien, muy bien. Salud con ese mate. Y Eric, ¿tú estás en...? Yo estoy en Berlín. En Berlín, me imagino que con una temperatura un poco inferior a los 25 grados de Nicolás. Sí, un poquito, pero estamos mucho mejor ahora. Ya salimos del infierno de enero y febrero. Bien, muy bien, bienvenido. Todo mejor ahora. Bienvenido a la primavera, Eric. Bueno, y arranquemos entonces esta conversación. Tatiana, ¿cuál es la idea que hay? O ¿cuál es la idea que presuntamente, porque aquí hay que tal vez adivinar un poco, cuál es la idea que hay detrás de los aranceles, la idea general que hay detrás de la propuesta de Donald Trump de crear aranceles, de aumentar los aranceles? ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso desde un punto de vista económico? Y pues obviamente tocaremos ineludiblemente la política también. Bueno, César, ahí lo primero que hay que mencionar es, generalmente cuando uno piensa en arancel, inmediatamente tiene la idea del impuesto, ¿no? Y el impuesto, de alguna manera, contrario a las políticas que siempre hemos visto generosas en términos fiscales, especialmente desde el Partido Republicano hacia los empresarios, y de ahí que genere críticas. Sin embargo, no hay que perder de vista que, como tú dices, la idea detrás de esto es un fortalecimiento de una industria nacional, de un fortalecimiento de un empresariado naciente, si lo queremos llamar de esta manera, que se quiere fortalecer, que se quiere reindustrializar para que Estados Unidos de alguna manera empiece a jugar un papel distinto en ese escenario internacional, no como un comprador, sino también como un país que empieza a mostrarse industrializado. O sea, habría algunos empresarios estadounidenses muy interesados en que se pongan estos aranceles. Absolutamente. Lo que pasa es que el efecto no es homogéneo. Los sectores industriales son diferenciados. Hay algunos, especialmente en la industria agroalimentaria, que siempre han sido muy marginados del comercio internacional en Estados Unidos por muchas razones, y hay otros que están enfocados en los temas de tecnología, que en el corto plazo van a verse influenciados o de alguna manera se van a ver involucrados en una escasez de insumos, pero la idea detrás de esto, o la apuesta de largo plazo, es poder tener una industria que vuelva a fortalecerse y que pueda tener unas capacidades diferentes. Bueno, Javier, ahora que tenemos versión en video, lo vemos a sentir lo que dice Tatiana. Si uno hace un balance de perdedores-ganadores, ¿usted estaría de acuerdo con esa separación que hace Tatiana? Hay algunos sectores que definitivamente van a ganar con estos aranceles y hay sectores que definitivamente van a perder con los aranceles. No, yo diría dos cosas, ¿no? Frente a lo que mencionó Tatiana. De un lado, yo creo que en general los empresarios sí tienen esas pulsiones, si se quiere, proteccionistas, y en ese sentido están muy en favor, porque pues quién no quisiera tener un mercado cautivo, que es en últimas lo que hacen esas medidas proteccionistas en los próximos años. Pero a pesar de esas pulsiones y esos deseos, yo creo que no hay ganadores en estas políticas proteccionistas. En el mediano y largo plazo, en últimas, todos resultan siendo perdedores, los consumidores y los de diversos sectores también. A pesar de que tengan ese mercado cautivo, se ven afectados porque pierden en términos de productividad, en términos de competitividad, en términos de mejora de calidad, y eso a la larga pues lo que genera son pérdidas económicas para Estados Unidos. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, y es ¿qué es lo que hay detrás o por qué lo hacen? Pues en últimas, claramente para Estados Unidos, o para más bien en general, esto es como un principio que uno podría debatir, pero yo creo que es útil en esta discusión, y es en general una economía tan grande como la estadounidense se ve menos afectada, o por lo menos son menos visibles los costos económicos que economías mucho más pequeñas, pero eso no quiere decir que no pierdan.
¿no? Y en el largo plazo, pues claramente resultan siendo perdedores. Bien, Nicolás, obviamente hemos visto que en este gobierno los empresarios, por lo menos los de las gigantes tecnológicas y algunos otros sectores, tal vez los sectores de petróleo, de gas, de minería, han sido muy cercanos al presidente Trump y al gobierno Trump. En este caso de los aranceles, como nos explicaba Javier, digamos, es por esta pulsión de proteccionismo, de tener su mercado cautivo, que los empresarios han logrado que Trump establezca estos aranceles, o por el contrario, Trump en este como en otros temas no le hace caso a nadie y simplemente está siguiendo un libreto que yo recuerdo haber visto un anuncio pagado por Trump hace muchos años, hace 30 años tal vez, en un periódico estadounidense donde él explicaba la conveniencia de los aranceles. ¿Es Trump siguiendo su propio libreto o son los empresarios estadounidenses metiendo mano en ese libreto y reescribiéndolo? Es una excelente pregunta. Yo creo que en términos de economía política, la toma de decisiones de política comercial en Estados Unidos en los últimos 30, 40 años ha estado dominado por las grandes empresas que organizan su producción a escala global y que tienden a preferir la apertura económica. De hecho, en Estados Unidos se utiliza el llamado modelo de firmas para analizar estas dinámicas, en el cual se distingue a unas pocas grandes firmas internacionalizadas contra el resto. Estas más pequeñas tendrían preferencias por la protección, pero las grandes, que son las que tienen más recursos económicos y políticos, son aquellas que han dominado los mecanismos de toma de decisiones en Estados Unidos, impulsando una política más bien por apertura. Lo que sucede es que la política comercial ha salido de lo que podríamos denominar una baja saliencia, una política que importa solamente a los productores, y se ha vuelto un tema de conversación nacional. Y como sabemos, desde hace aproximadamente 8 o 9 años, en Estados Unidos ha cambiado en buena medida la imagen del comercio, y en particular hay una creciente percepción de que el comercio ha perjudicado a algunos segmentos de la sociedad estadounidense. Por lo tanto, yo creo que las empresas están apostando más bien a otras políticas, por ejemplo las políticas de reducción impositiva, un poco para compensar esto que, al menos en el corto plazo, va a generar un impacto negativo en ellas, porque su producción está organizada en cadenas globales de suministro que se van a ver afectadas negativamente por estas medidas. Y Eric, estos sectores que nos explica Nicolás que pueden ser afectados negativamente por las medidas, ¿no tienen peso en las decisiones políticas en Estados Unidos? O por el contrario, esto que hemos visto, pues digamos las personas que hemos seguido un poco las noticias sin ser expertas en el tema, pero que hemos visto que Trump un día anuncia unos aranceles y 2 o 3 días después dice no, pero vamos a ponerlo en espera, en pausa, es precisamente porque al anunciar los aranceles hay una especie de reacción de algún sector empresarial en Estados Unidos que le dice, presidente, ese arancel no es tan buena idea, y Trump escucha y hace caso. Bueno, con los sectores, hay un sector que creo que es fundamental allá, sobre todo pensando en las promesas políticas, que es el automotriz. Es decir, ahí el impacto claramente sería muy fuerte por el tema del lean management y por toda la importación que hay de insumos para la producción. Pero eso también lleva a pensar que hay otros sectores que por más de que no sean los que aparecen de primero, siempre como lo que estabas mencionando ahorita el petróleo, también tienen un impacto importante. O sea, lo que uno puede por lo menos pronosticar, que es la industria farmacéutica. Si uno se pone a mirar el caso de México y de Canadá, claramente ahí habrá un impacto seguro, pero no podemos pensar que esto no está tampoco en la carrera política. El sector automotriz es fundamental. Normalmente uno ve que hay una escala de discursos proteccionistas justo antes de terminar las elecciones, y ahí se da cuenta uno que esas promesas sí se hacen efectivamente, ¿no? Es decir, van a las fábricas, van a asusar un poquito allá la población que depende específicamente de fábricas grandes en los pueblos, que normalmente son casi como monopsonios, como lo llamamos en economía, ¿no? Que casi que engloban una gran parte del mercado laboral. Entonces sí juegan un rol importante, ¿no? Digamos, está lo que les decía, la industria farmacéutica, también está de terceros, que está oil and gas, ¿no? No es el primero, justamente si uno se pone a mirar las cifras de este impacto. Pero Eric, por lo que estoy entendiendo, sería más un Trump que le está cumpliendo sus promesas a la clase trabajadora que un Trump que está privilegiando a los empresarios estadounidenses. Hay algo de las dos, porque es que el hecho de que le cumpla las promesas no quiere decir que los esté beneficiando. Ese es el tema. Cumple una promesa narrativa general, que es America First, y entonces subimos los aranceles y eso protege la economía supuestamente. Pero lo que decía Javier también ahorita es importante. A largo plazo, a mediano plazo, entonces se va a ver un impacto negativo en ellos.
No sé si les está cumpliendo, pero a la vez también les está haciendo daño, porque hay un tema de poca comprensión de esto, que digamos que siempre ha sido un tema alrededor del proteccionismo, ¿no? Desde la época del mercantilismo del siglo XVI al XVIII, las discusiones eran muy parecidas, sino que obviamente los detalles eran distintos, pero uno se pone a mirar todo lo que escribían los mercantilistas y la ideología es la misma, ¿no? Es algo muy parecido que al final tiene mucho que ver es con la realpolitik y con la capacidad militar y la capacidad de influenciar geopolíticamente el mundo. Y eso es lo que ellos quieren. Ellos no dependen tanto de las exportaciones como otros países. Bueno, lo bueno de tener invitados muy pilos como los que siempre consigue nuestro productor Rafael Piñeros es que hacen mucho más fácil, pero también más desafiante el trabajo de conducir este episodio, porque precisamente iba a hablar de eso. Tatiana, porque, es decir, en los últimos años hemos oído que se está cambiando el modelo de producción afuera, ¿no? Hemos oído, por ejemplo, el offshore pierde fuerza, pierde espacio, pierde participación en el comercio y en la fabricación de bienes y también de prestación de servicios. Y esto lo cambian primero por un nearshore, que es, por favor corrígeme, que seguramente estoy cometiendo errores, pero es producir en países que estén cercanos geográficamente. Sí, correcto. Y más adelante esto evoluciona en el friendshore, ¿verdad? Que es no solamente que estén cercanos geográficamente, sino que sean cercanos ideológicamente, políticamente, que sean amigos, que sean países con los que haya cierta identidad y cierta cercanía. Esto que está haciendo Trump, esto de los aranceles que está haciendo Trump, ha tenido como principales blancos precisamente a países que uno podría pensar que responderían a ese criterio de friendshore. Canadá, México, Unión Europea, China, por supuesto, está en otro grupo de países, pero por lo menos Canadá, México y los países de la Unión Europea no estarían dentro de este friendshore, es decir, estamos también frente al desmonte del friendshore. Primero hay un elemento geopolítico que es innegable y es con estos países, por ejemplo, pensemos el NAFTA y las relaciones con el norte de América, casi que vuelve a la conversación la integración regional, pero también se pone de acento que ya estas bases que se habían dado, por ejemplo, de negociaciones previas, no necesariamente, y ahí viene el American First, eran favorables para los Estados Unidos. Y es un poco lo que pone Trump sobre la mesa con todo esto, y es volvamos a hablar de estos temas para ver cuál es el verdadero beneficio para los Estados Unidos. Entonces, más allá de decir estos son mis amigos, estos son los que no son amigos, realmente está poniendo a todos sobre la mesa a evaluar y a reevaluar el rol que cada uno de esos aliados está realmente jugando y qué tan aliado es y qué tan beneficioso fue en su momento la negociación. Recordemos que el NAFTA es de los 90s, o sea, ya llevamos más de 3 décadas en las cuales se han dado estas reglas del juego, y yo creería que, volviendo nuevamente a esta economía política, lo que está haciendo los Estados Unidos es reevaluando las reglas del juego internacionales y no perder de vista a otro jugador que ha estado pasivo y excesivamente pasivo, que es la OMC. Claro. O sea, casi que esto rebaraja, pero a las instituciones multilaterales las deja en un jaque impresionante porque no tienen ningún valor en términos de los acuerdos a los que el mundo ya había llegado, en que era mejor el libre cambio, que el proteccionismo era indeseable para el mundo. Vuelve y lo pone otra vez aquí, y lo que hemos visto, no sé, Javier y los otros colegas, pero yo lo que percibo es un silencio absoluto por parte de la OMC frente a todo lo que hemos visto en el escenario internacional. Como herramientas de toma de decisiones, como herramientas de análisis, uno cuando estudia las relaciones internacionales tiene varias teorías. Por esto que está diciendo Tatiana, Javier, a mí me parece que estamos en un mundo que funciona de acuerdo al realismo. 0 instituciones, 0 alianzas, un país es un país es un país, una caja negra, no importa. Estamos en eso, estamos frente a un mundo en el que de nuevo reinan unas relaciones muy de tipo realista.
Pues digamos sí, el uso de la teoría puede ser en dos niveles, ¿no? De un lado desde el punto de vista de la interpretación de lo que está sucediendo y efectivamente en ese sentido uno diría que las lógicas actuales, incluida la pérdida de la importancia de las organizaciones internacionales, del multilateralismo y demás, están enfocadas o podrían ser interpretadas digamos a través de lentes realistas, pero también desde el punto de vista de la interpretación de los tomadores de decisiones y específicamente en el caso de Donald Trump. Digamos, hay discusiones en diferentes niveles, pero yo creo que en el ámbito económico y de economía política internacional definitivamente tiene una posición realista en el sentido de que él tiene o refleja, digamos, esa concepción según la cual definitivamente la economía está subordinada, por ejemplo, a la política, o que la economía es reflejo del poder nacional y por lo tanto hay esa expresión de lo que llamaría uno nacionalismo económico que entre otras pues implica también toma de decisiones en materia de política económica y política comercial como las medidas proteccionistas, ¿no? Yo sí creo que hay ahí unos elementos que podrían ser explicados desde el realismo, pero además también, y es importante a partir de lo que venía diciendo Tatiana, hace poco de hecho leí un artículo en la revista Foreign Affairs de un autor, Nicholas Mulder, quien habla, que de pronto lo voy a recomendar al final. Se vale la pero, recomendación sí, anticipada. Y él dice sobre su pregunta, profesor Páez, sobre el friendshoring y cómo Donald Trump en última resulta es amenazando a sus principales aliados, a los que uno consideraría aliados. Lo explica Mulder a través precisamente de la lógica de que las medidas proteccionistas le hacen más daño a los más cercanos y los que tienen mayores relaciones de interdependencia económica, y eso parece que, o por lo menos es lo que dice ese autor, aprendió Donald Trump de su primera presidencia, porque la primera presidencia llegó con toda en contra de China, y hoy, a pesar de todas las amenazas o pues digamos de los anuncios que había hecho en campaña, no lo está haciendo necesariamente en la práctica, sino que se fue en contra de sus enemigos, porque es más fácil imponer sus condiciones en contra de los amigos que en contra de los enemigos. Nicolás, pero entonces este sería el criterio por el que Donald Trump el criterio que está utilizando Donald Trump para poner sus aranceles, es decir, está buscando los países con los que es más fácil implementar una medida de este estilo, tal vez que, no sé, que sea menos costoso. ¿Cuál es el criterio? Realmente, lo digo honestamente, para mí es todo un misterio. ¿Cuál es el criterio que utiliza Donald Trump para decirle al país A, a usted le voy a imponer unos aranceles del 25% y al país B dejarlo tranquilo como si nada pasara? Yo creo que hay dos elementos acá que nos pueden ayudar a echar luz sobre un tema que como tú bien decís, es a veces difícil de explicar o de interpretar. Lo primero es que las medidas de política comercial de Trump las debemos considerar en el marco más amplio de sus propuestas de reorientación de la política exterior de los Estados Unidos. A ver, Trump es un revisionista de la política exterior de los Estados Unidos. Él no cree en las alianzas tradicionales del país, no cree, por ejemplo, en una relación cercana con Europa. Él cree, de hecho, como ha expresado públicamente, que la Unión Europea se constituyó para perjudicar a los Estados Unidos, haciendo una reinterpretación respecto a lo que generalmente entendemos desde la conformación del bloque europeo. También es un actor contrario a la integración de América del Norte. Tú mencionabas algunas de sus piezas hace 20, 30 años en donde él ya expresaba estas ideas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que él estas medidas de política comercial las concibe dentro de un universo más amplio de, por un lado, una tendencia hacia el aislacionismo, que es una tendencia profunda, histórica, dentro de las distintas corrientes o tradiciones al interior de los Estados Unidos, y en ese marco la política comercial se subordina a esta visión. A su vez, el hecho de utilizar medidas distintas para países diferentes se utiliza como una herramienta de ejercicio de poder, de las capacidades materiales. Estados Unidos es el principal mercado importador del mundo, y el hecho de poder aplicar discrecionalmente aranceles le permite sacar a relucir esa táctica negociadora de tratar de extraer las mayores concesiones posibles de cada uno de los distintos socios del país. Yo creo que en estos dos planos podemos ver un poco algunos elementos que nos ayuden a entender esta dinámica. Eric, ¿y tú en Alemania lo ves de una manera similar? O más bien tú no, digamos, la gente, el ambiente que tú puedes percibir alrededor tuyo en Alemania, que además es un país que está en una crisis económica, un país rico, cuarta economía mundial, ¿verdad? Alemania, que es un país rico que está en crisis económica, porque los países ricos también pueden estar en crisis económica. ¿Cómo es la sensación en este momento? ¿Cuál es la percepción? ¿No se preguntan tal vez en Alemania por qué Estados Unidos está haciendo esto
con Europa, o lo tienen claro y simplemente el mundo cambió, son las nuevas reglas de juego y vamos a jugar con esas reglas? Creo que para hablar de la situación de Alemania se necesitarían por ahí unos 5 podcasts más, porque acá pasan muchas cosas que no son tan obvias, pero que a la vez tienen cierta explicación sencilla, que yo siempre veo mucho más en temas de psicología y de falta de información. Acá, claro, acá hay un shock muy fuerte, pero también es un shock algo ingenuo. Me parece que es un despertar también importante para la Unión Europea, y a veces también, si uno se pone a mirar algunas perspectivas. Yo leí hace poco de Niall Ferguson que estaba diciendo que Trump lo que estaba haciéndole a la Unión Europea era un favor, al unirlos, al despertarlos, sobre todo en el tema geopolítico, para que se unieran. De hecho, si uno se puede mirar la historia, no es la primera vez que la Unión Europea, o en esa época la Comunidad Europea, se fortalece a partir de un conflicto con un activo grande, con Estados Unidos, ¿no? Es el Chicken War, que fue la guerra del pollo, pues, de los años 60, y con el Smoot-Hawley Act, en donde terminan los europeos uniéndose mucho más, decir, oiga, con Europa junta, digamos, sí, con un bloque podemos ser mucho más fuertes en contra de Estados Unidos sin que eso implique alguna enemistad. Y eso ha llevado a más integración. Entonces acá en Alemania efectivamente hay como un renacer de esa identidad europea. Macron claramente es el que lo está liderando, porque en Alemania es muy confuso todo. O sea, ahorita con Merz pues hay algo de esperanza, pero también hay muchas otras sombras que están generando duda acá, con partidos un poco extremistas de izquierda y de derecha, que realmente no tienen ni idea qué quieren hacer en temas de economía, porque todo se enfoca en el tema migratorio, pero cuando uno elimina ese tema de sus propuestas políticas, se da cuenta que no están preparados técnicamente, que están simplemente imbuidos de narrativas, y que la población también los entiende así. Además que acá tenemos otro problema, y ese es de los medios. Los medios que pagamos mensualmente todos, se llaman ARD y ZDF, y que están ideológicamente tremendamente sesgados. Entonces, la forma en que fluye la información aquí también es desastrosa actualmente en Alemania. Bien, y una última pregunta, Eric, sobre algo que dijiste que me llamó mucho la atención, y es, por ejemplo, para un país como Alternativa para Alemania, AfD por las siglas en alemán, este tipo de medidas de Trump son convenientes, porque uno ve un poco la dinámica en las elecciones canadienses, en las que a los dos partidos pareciera convenirles mucho que Donald Trump esté haciendo lo que esté haciendo, convenirles en términos electorales. ¿Un partido como AfD les sirve este tipo de medidas, o por el contrario, como tú decías, lo pone, digamos, en un terreno en el que no se mueve tan hábilmente? Es que ese es el punto. A AfD le sirve narrativamente para ganar las elecciones en algún punto, pero no les sirve en términos de su propuesta política, en donde quieren hacer también como Make Germany Great Again, ¿no? Y eso no funciona. El tema es que, como son amigos de Elon Musk, se ha visto que él participa en lo que llamamos acá Tagungen, ¿sí? En estos rallies de los partidos. Eso genera a veces como una amistad simplemente por buscar un enemigo común. Uh-huh. Sin embargo, esa amistad no está anclada en principios comunes. Pero cuando ellos buscan cualquier tema que les sirve, el caso de la migración es el más obvio, en donde ellos sí se conectan claramente con la agenda anti-woke y esto, que tiene obviamente sus razones de ser, ¿no? Porque también se ha impulsado ya en demasía de ese tema de la agenda woke. Pero ellos no están en los mismos principios, es decir, a Alemania no le conviene, a AfD no le conviene tampoco lo que está haciendo Trump concretamente, si uno se pone a mirar el tema exportador de Alemania hacia Estados Unidos. Uh-huh. Pero esa es la ironía, la gente no entiende eso. Y supongo yo que el fantasma del Brexit todavía flota por Europa. Bueno, muchas gracias, porque con esta explicación que nos da Eric, cerramos este primer segmento de nuestro episodio de hoy, dedicado a los aranceles, y en el segundo segmento vamos a hacer una mirada, digamos, un poco más amplia, no solo aranceles, sino vamos a hablar de guerras comerciales en general, y vamos a ver en esas guerras comerciales que aparentemente se están dando en el mundo, no desde ahora, sino ya desde hace algunos años, qué papel tiene una región como América Latina. Ya regresamos al segundo segmento de este episodio dedicado a los aranceles del gobierno Trump. Bueno, Tatiana, el primer segmento evidentemente se lo dedicamos a aranceles, a los aranceles. ¿Qué tienen que ver los aranceles con las guerras comerciales? Es decir, ¿son las únicas armas, entre comillas, de una guerra comercial? Te pido, por favor, de nuevo, usando de tu profesión y de obviamente tu vocación de docente, que nos expliques qué es una guerra comercial.
Bueno, hay muchas herramientas para la guerra comercial. Digamos que el arancel es el más inmediato, pero tampoco es el más potente. Es decir, vamos a esperar que ocurran otras medidas que sean mucho más fuertes. Por ejemplo, tenemos las cuotas de importación, donde se establece una cota máxima en la cual después de ese valor no entra ningún bien. Por ejemplo, 100 kilogramos de arroz, después de los 100 kilogramos no ingresa ningún producto adicional. Los aranceles de alguna manera le permiten al país que es sancionado dentro de la guerra comercial, que si es capaz o lo suficientemente productivo, incluso con altísimos porcentajes de valor arancelario, puede seguir exportando o puede seguir teniendo relaciones comerciales. Sin embargo, como decía al inicio Javier, pues nadie gana en una guerra comercial, porque al final la implicación de ello es pues un alza generalizada en los precios, que para el caso de los Estados Unidos en específico, pues le implica una expansión inflacionaria, es decir, los precios van aumentando a medida que también se van subiendo estos aranceles. Entonces tampoco es una estrategia o una herramienta de guerra comercial estable, porque lo que va a hacer es que va a disparar los precios, y al disparar los precios pues va a generar una inestabilidad económica en los Estados Unidos. Voy a hacer una pregunta que yo sé que es anecdótica, pero tal vez sirva para entender esto. La escasez de huevos que hay actualmente en Estados Unidos se debe a un tema sanitario, de la aparición de gripe aviar. La solución a esa escasez se ha demorado aparentemente. Tengo la sensación de que llevan ya un buen número de semanas con el problema. ¿Esa solución se ha demorado precisamente por todo el tema de aranceles, de trabas, o no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra? Bueno, es que hay una segunda parte que se llaman las barreras no arancelarias. Y las barreras no arancelarias comprenden toda una serie de reglas precisamente para evitar este tipo de propagaciones de enfermedades, o que tienen como propósito que se cubran las garantías para la salud humana. Entonces hay sanitarias, que son todos los productos que requieren de alguna manera una manipulación, y las fitosanitarias, que son las que aplicarían para este tipo de productos, que tiene como propósito, por ejemplo, la fiebre aftosa, la gripe aviar, todas este tipo de enfermedades que propagan a través de cárnicos o algún tipo de producto alimenticio, pues que tenga alguna protección el país. Esas también se activan, y en el caso de América Latina, por ejemplo, le implican a muchos productores en países en vías de desarrollo, pues incapacidad de llegar a exportar o de tener algún tipo de participación en el comercio internacional. ¿O les aumentarían los costos, estos costos sí, a los exportadores? Si te estoy entendiendo bien. Por supuesto, sí. Y aquellos que no puedan cumplir con estos requisitos, por ejemplo, ciertos lugares de almacenamiento, ¿sí? Con unas condiciones. Hay productores que, por ejemplo, pequeños y medianos productores, que no están en capacidades económicas de poder cubrir o sortear ese tipo de costos. Entonces salen y no tienen capacidad de llegar a un mercado internacional. Claro. Y Javier, si uno ve, esta digamos es la muy clara, muy clara que nos da Tatiana sobre lo que es una guerra comercial. Si uno mira un poco la historia reciente de Estados Unidos, ¿cuándo comenzó la guerra comercial de Estados Unidos con China? Porque todo el mundo ve a Donald Trump como la persona que ha hecho la guerra con China, que le declaró la guerra comercial a China. Pero si uno mira un poco más atrás, encuentra en Obama, por ejemplo, unos antecedentes importantes. Si se mira un poco más atrás, en George W. Bush también hay antecedentes de guerra comercial, ¿o no? Pues sí, digamos, en el caso de Bush hijo, en ese gobierno, sí comienza sobre todo unas medidas que ahorita también estamos escuchando mucho en contra del acero y el aluminio, principalmente importado en ese momento de Europa, que generó una ruptura también y unas dificultades en esos años en la relación comercial con Europa. Pero como usted menciona, efectivamente uno puede considerar que ese alejamiento y ese cambio de la visión de China, no solamente como una amenaza, sino además como un país al que hay que frenar,
y utilizando principalmente mecanismos económicos, específicamente los comerciales, comienza efectivamente en Obama. Y uno ve, claro, pues digamos, Trump por muchas razones se convierte pues en el objeto y en el paradigma de ese tipo de guerras, pero cuando hace poco estaba haciendo una revisión, de hecho, de la imposición de diferentes medidas comerciales por parte de los Estados Unidos al resto del mundo, y encontré que las principales trabas comerciales, incluían las arancelarias y las no arancelarias, se fortalecieron en el gobierno de Biden, ¿no? Ajá. Entonces uno ve que realmente, incluso ahorita habría que pensar si puede haber un relajamiento incluso de esa guerra comercial con China debido a las decisiones que ha tomado Donald Trump frente a lo que venía antes en estos gobiernos demócratas. Bueno, nos da dos ejemplos. Uno es con la Unión Europea, que digamos es una guerra, una pequeña guerra, uno muy puntual con el acero y el aluminio. Sí. Y con Biden, con China. ¿Biden estuvo muy focalizado, estuvo muy concentrada la guerra comercial con China, o hubo la tentación también, como estamos viendo con Trump, de extender la guerra a otros actores? De hecho, el rastreo que yo hice de las medidas arancelarias y no arancelarias eran por diferentes países, y en el caso de Colombia tenemos el año récord desde por lo menos el año 2004 de imposición de barreras arancelarias. Se encuentra el año pasado en pleno gobierno Biden, y venía aumentando de manera exagerada las medidas arancelarias, que de nuevo yo creo que reflejan un poco más el cambio de ideas, para retomar un poco su pregunta del realismo. Efectivamente, lo que pasa es que Donald Trump tal vez forma parte de una tendencia que va más allá y que se viene entronizando por lo menos desde la década de los 10, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Nicolás, ¿uno podría decir que América Latina ha estado en guerras comerciales con Estados Unidos recientemente, o por el contrario? Bueno, Javier ya nos da evidencias de que sí estuvimos por lo menos afectados por las medidas directas del gobierno anterior estadounidense, pero América Latina ha estado en guerras comerciales, ha sido parte de los blancos o de los bandos de las guerras comerciales recientemente. Bueno, a ver, dentro de América Latina yo creo que tenemos que distinguir lo que es la situación de América Central, México, de lo que es América del Sur. En la gran mayoría de los países de América del Sur, en las últimas décadas, ha ganado mucho peso en términos de comercio de bienes China como principal mercado de exportación de productos sudamericanos, a la vez que Estados Unidos ha quedado algo más relegado como destino de exportaciones en materia de bienes, no tanto así en materia de servicios, pero este tipo de comercio está sujeto a otras normas, las cuales no han estado en el centro de la atención de estas medidas de protección comercial. En el caso de América Central, y sobre todo en el caso de México, lo vemos muy claro ya durante la primera administración Trump, la necesidad de renegociar el NAFTA producto de una medida de presión, ¿verdad? El gobierno Trump en su momento planteó la posibilidad de Estados Unidos de retirarse de este acuerdo, a no ser que se renegociaran ciertas pautas, que de hecho se renegociaron en línea con lo demandado por Estados Unidos. Por ejemplo, si uno mira el contenido de origen que exige el nuevo TEMEC en comparación con el viejo NAFTA, bueno, uno ve claramente una tendencia hacia una mayor protección comercial. Pero de vuelta, si uno mira en conjunto, creo que sobre todo en América del Sur, en la medida que Estados Unidos ha perdido cierto peso como socio comercial, bueno, la intensidad del conflicto comercial con Estados Unidos no ha sido tan saliente. Aunque hay algunos cambios si uno compara Trump 1 con Trump 2. Por ejemplo, las medidas de protección comercial al acero y al aluminio durante Trump 1 tuvieron excepciones. En el caso de Argentina y de Brasil, excepciones que no se han conseguido en esta nueva ronda de aranceles impuestos por la administración Trump durante su segundo mandato. Entonces creo que ahí vemos cierta intensificación de algunas medidas que venían del pasado, pero que ahora sí abarcan a más países, entre ellos algunos países latinoamericanos. Y Eric, tú mencionabas hace un rato un antecedente que ya tiene un buen tiempo, que es la guerra del pollo, ¿verdad? Que hubo contra las exportaciones, o que le impuso aranceles a las exportaciones de pollo desde Europa, si no recuerdo mal, específicamente desde Alemania hacia Estados Unidos. ¿Ese tipo de situaciones se prolongan mucho en el tiempo o dependen realmente de quién esté en el poder? Es decir, si hay una alternancia en el poder, si dentro de 3 años largos hay un nuevo presidente en Estados Unidos, podemos esperar que esas medidas fácilmente, casi automáticamente, se devuelvan, o este tipo de medidas, por el contrario, tienen un peso y una inercia que hace que sean muy difíciles de reversar.
La respuesta a tus dos preguntas es sí. Es decir, depende de quién esté ahí, que es la persona que puede, o la institución, o el grupo de personas que puede reversar lo que hace. En el caso de la guerra del pollo, eso es bien interesante porque hay un efecto que todavía está vigente hoy. Estamos hablando de algo que se dio en los 60, pero hay un arancel que todavía existe, que es el famoso truck tariff, que es el del 25%, ¿no? Es decir, por eso es que Estados Unidos ha sido reacio a importar camionetas pick-up. Hay un problema específico con dos modelos, ¿no? Con el Ranger y con la Toyota Hilux. Entonces, es un problema que se dio a los 60, que existe todavía en esta época, que obviamente no acapara todo lo que sucedió en ese momento, pero sí pueden a veces haber como estos coletazos de estas guerras. Entonces sí. Otro ejemplo que yo creo que es más grave es el que les mencionaba antes, ¿no? Que es el Smooth Hobby Act, que creo que nosotros lo vemos bastante aquí en clase y todo, sobre todo porque tiene un impacto desde el punto de vista institucional que es muy interesante a largo plazo. Y es que ellos deciden de forma un poco agresiva fijar aranceles como en 20.000 productos más o menos, justo por la época de la Gran Depresión, cuando no era tan claro que iba a haber este desastre, pero esto terminó en 1934, es decir, se demoraron casi que 5 años en reversarlas todo, y al final los que perdieron fueron los consumidores. Y ahorita el caso del whisky, ¿no? De la champaña, que Trump diciendo que la champaña estadounidense que no existe, pero los productos parecidos van a beneficiarse sin saber nada del tema de champaña, nos muestra un poquito hasta dónde puede llegar la cosa. Entonces puede extenderse décadas, ¿no? Como el caso de los pickup trucks. Tatiana, ¿y esta extensión de los efectos de las medidas arancelarias pueden también crear oportunidades, por ejemplo, para un país que tú conoces bien, es decir, que tú has estudiado y conoces bien, que es China? Todo esto que está sucediendo podría darle a China aún más espacio en el comercio internacional en el mundo. Depende, porque en realidad en este momento estamos en más allá, es decir, el tema comercial es el medio para generar, voy a decirlo de una forma muy coloquial, pulsos entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido, creo que la postura de China ha sido cada vez mucho más firme en términos de mostrarse como un jugador internacional de peso que cada vez más se muestra con un tinte diferente frente a, por ejemplo, las provocaciones por parte de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para dar el tema puntual de Panamá, con todo lo que se ha venido también gestando alrededor, que tiene un tinte comercial de alguna manera, pero que en el fondo lo que estamos viendo es un pulso entre dos potencias, si lo queremos llamar de esa manera, que están reconfigurando, pues así va a sonar un poco mística a los podcasts que me gusta escuchar de astrología, pero poniendo los astros en un tono diferente en un sistema internacional. Entonces creo que sí, claro, hay alianzas, pero no podemos perder de vista que detrás de ellos sí hay un tinte geopolítico importante y de cómo van a quedar los lugares en el mundo. Leí hace poco unas predicciones a 2030 donde las economías mundiales, la primera va a estar China. Entonces yo creo que cuando tengamos ese dato de que por tamaño y por comercio China está en un primer lugar, esa es una cifra que Estados Unidos no quiere ver. Y por eso todo lo que está pasando, porque de alguna manera es reconvertir este déficit y de alguna manera patalearle a ese escenario internacional, no ver ese ranking y no ver a China en ese primer lugar. Pero también depende de cómo se den esos relacionamientos. En el caso de Colombia, si bien han habido acercamientos, todavía no vemos que Colombia efectivamente tenga una cercanía mucho más directa o mucho más de frente con China. Entonces yo creo que todavía falta un tiempo importante y también depende de cómo cada uno de los dos actores, tanto China como Estados Unidos, se den ese pulso y logren configurar ese ranking de 1 y 2. Creo que ahí hay mucho de lo que está pasando está en la línea de querer seguir siendo el primero.
Javier, y hay otros países que son obviamente muy importantes en la economía y en la política internacional, pero que parece que por ahora están pasando, como lo decimos coloquialmente en Colombia, de agache. Es decir, pareciera que por ahora no son y no serían blancos de los aranceles y los aranceles como parte de una guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Estoy hablando, por ejemplo, de Australia, que por supuesto es un aliado muy importante de Trump en el Indo-Pacífico. Estoy hablando de India, que también tiene un peso importante por múltiples razones, y de otros países como Corea del Sur, por ejemplo, Japón. ¿Qué pasa? Porque estos países, esto obviamente es difícil de explicar, como es difícil de explicar cualquier ocurrencia de Donald Trump, pero ¿por qué estos países por ahora no han sido blanco en esta guerra comercial? Bueno, digamos ahí hay varias hipótesis posibles. La primera, que no es necesariamente una hipótesis para su pregunta, sino una contradicción de sus supuestos, es que estos países sí se van a ver afectados por la imposición, por ejemplo, de medidas arancelarias cuando son globales, ¿no? Que hay algunas de esas restricciones. Ahorita el 2 de abril, de hecho, tenemos que esperar cuál es la decisión sobre los temas agrícolas y qué va a pasar con esos, y eso parece que van a ser medidas para todos los países del mundo, y en ese sentido pues se van a ver afectados. Perdón, ya lo hemos visto con el aluminio y el acero, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil es uno de los países más afectados por... Que era lo que estaba mencionando Nicolás. A diferencia de las medidas que se tomaron en el primer gobierno de Trump e incluso en el gobierno de Biden, donde había excepciones a la importación de aluminio, de acero, dependiendo del país, pues ahorita no, ahorita parece que son globales y eso se ha mantenido así. Entonces ahí hay una contradicción a ese supuesto. En segundo lugar está, o podría ser una hipótesis de cercanía desde el punto de vista diplomático, y está, por ejemplo, el papel de Narendra Modi y en la cercanía que ha tenido, los acercamientos y las reuniones que ha tenido con Donald Trump, que de hecho han hablado, yo no sé qué tan cierto sea, qué tan serio más bien sea, pero la posibilidad de la negociación de un tratado de libre comercio entre India y Estados Unidos, ¿no? En tercer lugar, que forma parte de los supuestos que usted mencionaba, puede ser, sí, que haya unos intereses geoestratégicos por los cuales, pues, es decir, es que si la oposición es a China, como muy bien señalaba Tatiana, que yo estaría de acuerdo con ella, digamos, en general del diagnóstico que ella hace. Entonces, pues claramente Corea del Sur y Japón pues van a ser útiles, sobre todo ahorita, si hablamos del asunto realmente geoestratégico en el caso de Asia, es el sur de China, o más bien el mar del sur de China, que va a ser muy importante para Estados Unidos y que está ahí, digamos, en el radar. Y entonces, en esa misma lógica, Australia también, ¿verdad? Claramente, pues digamos Australia como contrapeso a China, que ahí Australia, digamos, en este momento está en no sabe, digamos, qué hacer, no sabe si acercarse realmente a China, o ceder, digamos, a esas pretensiones. Y hay una última que puede ser también, pero que casi no la contemplamos, sobre todo cuando hacemos análisis desde el punto de vista de política internacional y demás. Pues es que Donald Trump, yo no sé qué tan claro tenga el panorama en el ámbito internacional y que tenga los cálculos reales. A mí me sorprende mucho estos anuncios como el que hizo ayer, 25% de aranceles para los que importen petróleo y gas de Venezuela. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será el cálculo detrás ahí? ¿O será que para él, porque fíjese que es muy recurrente la cifra de 25%, entonces puede ser que sea para él esa sea la cifra, sí, la de siempre, la ideal. O sea, como una especie de número cabalístico. Exactamente, y eso lo digo sobre todo a propósito de la crisis esta diplomática que tuvimos en el caso colombiano. No se había hablado de Colombia, yo creo que Donald Trump no tenía en la cabeza a Colombia, aparece Colombia, se muestra, y por eso entonces pasa todo esto que pasa en 8 horas, esta escalada, pero después ya, digamos, se olvida porque su obsesión está en otros temas, ¿no? Está efectivamente como que tiene en la cabeza unos cuantos agentes o actores en el ámbito internacional, pero no creo que tenga todos, y ahí pues pasaría el tema de Japón, el tema de Corea del Sur, que me parece de todas maneras una hipótesis que no nos gusta tanto como internacionalistas, pero que yo no descartaría del todo. Bien, aprovechamos para poner allí, para las personas que nos están viendo, vamos a poner allí los vínculos de varios episodios de Coordenadas Mundiales que hemos dedicado, por ejemplo, al Indo-Pacífico, a India específicamente, y también a esa crisis diplomática que mencionó Javier entre Colombia y Estados Unidos. Nicolás, hace un momento Eric nos mencionaba que una reacción casi natural que se está dando en Europa frente a esta guerra comercial que le está declarando Estados Unidos es que Europa se une, cierra filas. ¿Uno podría esperar algo similar en América Latina? Claro,
Europa en buena medida está ocupada por la Unión Europea y toda la institucionalidad que eso significa, algo que no tenemos en América Latina. Pero uno podría esperar que se cierren filas. No sé, tú que estás en el sur del continente, ¿qué podría pasar con los países del Cono Sur? ¿Qué podría pasar con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay? ¿Y qué podría pasar con un actor que es muy importante por su peso específico que mencionamos hace un momento, que es Brasil? Yo creo que el regionalismo en América Latina, en América del Sur en particular, lleva al menos una década de fuertes cuestionamientos y una tendencia en sentido contrario de mayor crisis o de la incapacidad de los países de sostener esquemas mínimos de cooperación, y que por lo tanto frente a distintos shocks externos, en su momento fue la pandemia, ahora es esta nueva política digamos de mayor agresividad de Estados Unidos hacia distintos países de la región, lo encuentra mal parado, lo encuentra con pocas herramientas para coordinar posiciones comunes. A eso se agrega que, a diferencia del caso de Europa, más de la estructura institucional que tú mencionabas, que es muy distinta en el caso de América del Sur, tenemos otro elemento que va en la misma línea, que es la mucha menor interdependencia económica entre los países en la actualidad. Por lo que en el corto plazo no es evidente que la región sea un sustituto para compensar algunos cortes de vínculos económicos comerciales. Pienso, por ejemplo, en el caso de México. ¿Hasta qué punto tiene capacidad de redireccionar hacia el sur los flujos comerciales y de inversiones que tiene hacia el norte? Bueno, en el corto plazo eso parece poco viable. Ahora, si esta tendencia de Estados Unidos se mantiene en el tiempo, bueno, allí puede haber una suerte de incentivo para explorar nuevos canales de complementación productiva, complementación comercial. Se necesitan de políticas y de herramientas en un montón de planos para impulsar una mayor conexión entre los países de la región y una mayor densidad de esos vínculos. Pero de vuelta, para que eso suceda, creo que las políticas de estímulo externo tienen que ser más sostenidas en el tiempo. Veremos cómo se siguen desarrollando los hechos que son muy recientes, ¿verdad? Bien, gracias, Nicolás. Eric, y tú, pues que estás en Europa, te preguntábamos hace un rato por el ambiente que percibes. Hemos visto, por ejemplo, que los primeros líderes mundiales que fueron a hacer una visita oficial a Estados Unidos estuvo el presidente francés, estuvo el primer ministro británico. Como tú nos explicabas hace un momento, la política en Alemania está tan movida, tan enredada, que todavía, si no recuerdo mal, no ha habido una visita oficial del canciller alemán a Estados Unidos. ¿Qué puede esperar uno en Europa en el sentido de, por ejemplo, el Reino Unido puede aprovechar esta situación para hacer gala de su relación especial con Estados Unidos y separarse, aprovechar que se separó de la Unión Europea para no ser blanco de la guerra comercial, o por el contrario también va a haber, digamos, aún más afectada su situación económica por esta guerra comercial? Es decir, adentro de Europa hay países que pueden estar más o menos afectados, o todos los países europeos van a ser afectados por igual. No, por igual claramente no, porque eso depende de la situación macroeconómica actual, ¿no? Los que tienen mucho que perder en ese caso efectivamente es el Reino Unido, como tú lo dices, porque ya perdió muchos beneficios alrededor de Brexit, que fueron en algunos casos reemplazados por Irlanda, que hace parte de la Unión Europea. Pero por otro lado hay países que también en general no se están beneficiando, pero no tanto por esta política de Trump, sino por la guerra actual de la invasión de Rusia contra Ucrania, que va asociado a la política exterior que hemos visto, ¿no?, con Vance y con Trump, entre la actitud hacia Ucrania. Entonces ahí uno de los candidatos, digamos, a sufrir sobre todo esa visión es Polonia. Pero no podría decir yo que todos van a sufrir por igual, pero Europa claramente sí está en el mismo barco y es difícil también institucionalmente simplemente salirse de ahí. Ahí está el tema de Hungría, que claramente ha sido como el patito feo del cuento y que han tratado de bloquear por las políticas de Orbán. Pero no creo yo, más allá del Reino Unido, que se pueda decir que va a haber un afectado principal. Están más afectados por sus políticas internas, ¿no? Alemania autodestruyéndose con su agenda verde ya hace varios años. Se está haciendo mucho más daño a sí misma de lo que se están haciendo desde afuera. ¿Y las relaciones con China podrían dinamizarse, de los países europeos, quiero decir, Eric, podrían dinamizarse o no necesariamente? Sí,
Sí, claro, podrían. Lo que pasa es que también China está jugando como India también a dos bandos, inclusive a tres bandos, porque ellos también, no podemos olvidar el tema de los pagos, ¿sí? Es decir, de los sistemas de pagos. Cuando sacan a Rusia el SWIFT, India y China obviamente se benefician directamente de eso porque hay una integración financiera con Rusia y eso para la Unión Europea no es tan fácil de aceptar, de digerir. Entonces ese beneficio que se da para la Unión Europea no es tan claro porque siempre llega a un costo muy alto. Ahorita, por ejemplo, con todas las inversiones chinas, que algunas personas ven como una pérdida de soberanía de Alemania, en el puerto de Hamburgo, empiezan a ver estas cosas de forma atomizadas. Se benefician algunos, pero también geopolíticamente la pregunta es ¿hasta qué punto? Gracias, Eric. Bueno, con esta explicación de Eric, cerramos nuestro segundo segmento en Coordenadas Mundiales y vamos a nuestra sección de recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, Tatiana, en este tema de aranceles, de guerra comercial, en el que tú nos has ayudado mucho a entender qué es eso y cómo funciona y qué consecuencias tiene. Sin embargo, me imagino que hay gente que quiere saber aún más del tema, de las personas que nos están escuchando y nos están viendo. A esas personas que quieren tener un conocimiento más profundo, más amplio del tema, ¿qué les podemos recomendar? Mira, César, yo recomiendo la conferencia de prensa que dio Wang Yi, que es el canciller chino, el representante de las relaciones exteriores, 2 horas contestando preguntas a todos los periodistas del mundo. Esto no lo hizo la Casa Blanca, no lo he visto, para ser sincera, recientemente. Después de las declaraciones de Donald Trump de los aranceles a México, Canadá, sale un comunicado, y a China naturalmente, sale un comunicado a 1 hora después por parte del gobierno chino, y al siguiente día lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar también en diferentes tipos de plataformas. Recomendadísimo porque también nos da muchas luces acerca de cómo China está haciendo esa lectura global, internacional, y menciona muchos temas importantes en términos de también esa postura frente a los temas de la guerra comercial. Gracias, Tatiana. Javier, ¿cuál sería su recomendación? Iba a recomendar el artículo, pero ya no. Me arrepentí porque me acordé ahorita que estoy viendo una serie documental muy buena en Netflix que se llama Punto de Inflexión, que es sobre la Guerra Fría, y yo creo que además porque hacen la explicación, claro, usan todo lo que sucedió en la Guerra Fría, pero para explicar dinámicas de hoy, de la situación. Ahorita Eric mencionaba el tema de Ucrania, el tema de Rusia, etcétera, y yo creo que es interesante porque da un marco más general para explicar que esto no necesariamente está aislado de unos procesos históricos que se han venido consolidando. ¿En qué plataforma? En Netflix. Netflix, Sí. Punto de Inflexión, pero recomienda el artículo también. Bueno, está bien, voy a hacer más de una recomendación. Como les había dicho, el autor es Nicholas Molden, y el artículo se llama The Paradox of Trump's Economic Weapon, ¿sí? La paradoja del arma económica de Trump. Bien, muchas gracias. En Foreign Affairs Bien, muchísimas gracias. Nicolás, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo también voy a ir por un artículo, perdón a la audiencia que la vamos a mandar a leer bastante con el episodio de hoy. Mi sugerencia es que revisen un artículo de Nicholas Lamb de hace unos años. Se llama How Should We Think About the Winners and Losers from Globalization, Three Narratives and Their Implications for the Redesign of International Economic Agreement. Lo interesante de este artículo es que el autor presenta 3 narrativas sobre el comercio internacional, y una de ellas la denomina la narrativa de Trump. Y esa narrativa nos puede ayudar a entender un poco cuál es el mindset que está detrás de las medidas que actualmente está impulsando la administración estadounidense. Entonces, bueno, es una forma para intentar entender o tratar de comprender hasta en alguna medida las iniciativas que estamos tratando de desentrañar aquí en el episodio. Se interrumpió un poco el sonido cuando diste el nombre del autor. ¿Puedes repetirlo, Nicolás? El autor es Nicholas Lamb. Nicholas Lamb. Exactamente. Muy bien. Y finalmente, Eric, ¿cuál sería tu recomendación? Yo inicialmente había pensado en este libro de The Chip War, ¿no? De las guerras de los microchips. Yo creo que a los que les gusta la tecnología sobre los semiconductores eso puede ser interesante, pero con lo que pasó ahorita con The Atlantic, entonces pues que se enteraron de que estaban chateando por Signal estos personajes. Yo creo que es muy fascinante leer ese artículo de Goldberg de The Atlantic.
para que vean también que tanta seriedad hay detrás de ese gabinete y para que también veamos que no todo está tan estratégicamente pensado ahí, sino que también hay una dimensión humana y hasta inclusive ridícula en la administración Trump que yo creo que no podemos tampoco dejar de ver, ¿no? Leer el artículo es, pues no sé si solo fascinante, pero también curioso. Exacto, y la reacción del gobierno de Trump puede decir que ese es un pseudo periodista, ¿no? Ok. Ahí también se ve la respuesta, ¿no? Solamente una pregunta, ¿es un rojo vergüenza? ¿Es un rojo comunismo? ¿Es un rojo alerta? Mentiras. Muy bien, gracias Eric por tu recomendación. Bueno, yo creo que nuestro productor Rafael Piñeros ha vuelto a hacer su tarea tan bien como la hace episodio tras episodio, hoy con 4 invitados, una invitada y 3 invitados de lujo para entender este tema un poco enredado de los aranceles, de las guerras comerciales, de sus implicaciones económicas y también, por supuesto, de sus implicaciones políticas, que finalmente todo esto es de lo que se trata, esto y más, de lo que se tratan las relaciones internacionales. Les agradezco muchísimo a nuestra invitada Tatiana Helves por habernos acompañado hoy. Gracias a ti por la invitación, un gusto siempre estar aquí. Bien, por supuesto también a Javier Garay por habernos acompañado hoy, aquí también como Tatiana en el estudio. No, muchas gracias por la invitación, la verdad fue una discusión bien interesante. Bien, Nicolás, con tus 25 grados centígrados que no nos generan envidia a ninguno de nosotros. Nicolás, muchas gracias por haberte conectado desde Montevideo. No, muchas gracias a ustedes, un gusto intercambiar con tan prestigiosos e interesantes colegas. Y finalmente a Eric, que ve que la primavera parece que ahora sí llega. Eric, muchas gracias por haberte conectado. Llegando, así es. Muchas gracias a todos, también un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, y de nuevo reitero mi agradecimiento a Rafael Piñeros, nuestro productor, también obviamente a nuestra monitora de Relaciones Internacionales Lorena Caicedo y a nuestro técnico de grabación que está aquí en el estudio con nosotros, Daniel Miranda, y a todas las personas que encuentran en Coordenadas Mundiales información, análisis, contexto y un poco de opinión, por supuesto, también sobre lo que sucede en el mundo de las relaciones internacionales, episodio tras episodio. Muchas gracias.